Esa realidad feudal tenía que ver con una tenencia muy temprana en la colonización española, una tenencia muy temprana de la tierra, una distribución de grandes extensiones que se tradujo en la tierra como capital, digamos, ¿no? O sea, la gente, las grandes, no grandes familias, sino las familias tradicionales correntinas que tenían cantidad inmensa de tierra, con cría de ganado, en general cría de ganado extensiva, o sea, vacas creciendo y pariendo a su antojo, y venta de carne. Más o menos para la década del 30 sobrevino una crisis, en el 30 y 40, una crisis económica mundial, con un descenso impresionante del precio de la carne, el precio internacional de la carne, y la reducción de las exportaciones. Eso hace que esta gente que estaba acostumbrada, digamos, a lucrar cómodamente con su tierra y este tipo de producción, quedan un poco sin esa producción, digamos. Por otra parte, y ya nos vamos acercando, 40, 50, digo 1940, 1950, en Argentina van a tomar mucho auge las economías regionales con producciones industriales. En el caso del Chaco, el algodón, acá el tabaco, té, yerba mate, etc. Entonces aparece esto de la producción del tabaco como una alternativa para estas grandes explotaciones, sobre todo las del centro-sur de la provincia de Corrientes. Es así que así se inicia la producción tabacalera. El peón, el pequeño productor, pasa a producir el tabaco para los propietarios de la tierra, digamos. Corrientes había y hay, creo, pocos pequeños productores propietarios, digamos. En general eran parceros y arrendatarios de la tierra. Así que la gente producía tabaco, el dueño de la tierra la comercializaba, con una ganancia plena para el propietario, una ganancia mínima para el arrendatario del parcero, digamos. Se le pagaba un porcentaje, a veces inferior al 50% de la producción. Bueno, más o menos hacia la década del 60, y como resultado, como uno de los impulsos de la Revolución Argentina, de la denominada Revolución Argentina, se instalan las industrias multinacionales en la ciudad de Goya, digamos, ¿no? Y un poco empieza la gran producción tabacalera de tabaco criollo correntino, el tabaco propio de acá de la zona, que es un tabaco negro. Al poco tiempo que comienza esta producción, arrastrando, por supuesto estamos en dictadura, toda la realidad económica y social de la gente del campo, se va sumando este impacto, digamos, de la propia industria, donde hay una demanda cada vez mayor y hay un sacrificio cada vez mayor de los productores. Ese sería como un poco más o menos la situación económica. O sea, la década del 50 encuentra los pequeños productores, los campesinos, sobreexplotados, más aún que en la etapa anterior de la economía ganadera extensiva. Y por otra parte encuentra un escenario político, un escenario social completamente diferente. Pero en ese momento había un grupo de curas. Acá en Corrientes mismo estaban varios. Miria, Marturé, Discornia, bueno, un grupo, ahora ya me pierdo un poco, pero todo un montón de curas que trabajaban y eran laburantes. Trabajaban, el cura Marturé trabajaba en el diario Litoral, era gráfico, digamos, ¿entendés? O sea, Discornia era cura, pero también trabajaba, era obrero de la construcción, ¿me entendés? O sea, había una simbiosis, digamos, no simbiosis, sino una inserción dentro de eso. Y en Goya, en el caso de Goya, tenemos el cura devoto, digamos. El cura devoto era un tipo muy, muy amplio, un tipo con una cabeza muy abierta, un tipo con una opción, digamos, por los sectores populares. Porque la Iglesia Católica, cuando ve estas nuevas ideologías que vienen a suplir, a sustituir la explicación metafísica de la vida,
empieza a preocuparse y hay una crisis real de sacerdote y de religiosa. Por lo que la Iglesia Católica se plantea sumar a la militancia de la fe y de la suma de nuevas personas, digamos, a la religión, se propone sumar laicos. Y ahí aparecen una serie de movimientos como los obreros católicos, la juventud católica, ¿no es cierto?, que tiende a promover líderes que puedan a su vez hacer la reproducción ideológica de la religión. Es así que en ese marco se crea el Movimiento Rural de Acción Católica, donde la idea era llegar a los lugares, porque no nos olvidemos que la mayoría de las revoluciones eran rurales, ¿no? Entonces por ahí venía la preocupación y se creó este movimiento, se creó en Bélgica, en el 58 más o menos. Y acá en Argentina se tomaron como reproductores y como miembros del Movimiento Rural de Acción Católica a hijos de familia, sobre todo italianos, sobre todo inmigrantes, de familias católicas, numerosas, digamos, el modelo familiar aceptable y recomendable, digamos. Pero esta gente no eran propietarios, así que ellos plantaban, secaban todo. Es un trabajo arduo, digamos, ¿viste? Tener que proteger de las heladas, bueno, todo ese tipo de cosas. Era un poco el epicentro de una economía, diríamos, feudal. Yo conocí, por dar testimonio directo, de gente viviendo en esclavitud. Yo siempre me recuerdo que ellos tenían plata 2 veces en el año nada más, ¿viste? O sea, por eso era cada vez porque eran las 2 veces que había cosecha y después el resto, ¿viste? Era plantar y hay veces que te quedaba, o sea, cuando tenían plata es que iban al médico, le compraban las cosas a los chicos de la escuela para todo eso, ¿viste? Bueno, ocurre que esta juventud que inicia este trabajo del movimiento rural, al mismo tiempo se contacta y empieza a mezclarse con esa otra explicación, digamos, socialista, revolucionaria. Y además el contacto con la propia realidad, es decir, yo conozco, no participé en el movimiento rural, pero sí mi cuñado, sí amigos, y el impacto que causaba, aún en estas personas que tenían clara que era su misión, ver la realidad de cómo vivía la gente en el campo, verla en forma directa. La gente vivía de una manera miserable. O sea, ya eran muchísimos los plantadores de tabaco en Perugorría, en Santa Lucía, en La Valle, en la tercera sección de Goya. Toda esa zona era muy productiva el tabaco. Y aparte estaban las empresas tabacaleras que trabajaban a full. Las ligas agrarias surgen también otra vez, digamos, de la mano de una comunicación radial, digamos, muy importante. Todos sabíamos dibujar como fuera, palito, lo que fuera, pero todo lo que hacíamos era dibujar. Yo ya, en lo personal, ya estaba trabajando como docente y tuve a mi cargo un proyecto del Obispado de Educación de Adultos. Había muchísima comunicación a través de las cartillas, digamos. La cartilla era un instrumento privilegiado, digamos. Tema que aparecía, mimeógrafo, tema que aparecía, tema que se trataba, de un modo muy didáctico, porque acá había mucha presencia de docentes, mucha presencia de educadores que por esta misma conexión de la religión católica estaban vinculados con la teoría freiriana, ¿sí? Entonces venía por ese lado el trabajo, digamos, de comunicación. El mimeógrafo era nuestro medio de comunicación fundamental, digamos, ¿no? Teníamos una revista, yo ya estaba en primer año del profesorado, pero coordinaba un grupo de estudiantes secundarios. Entonces había una revista de los chicos de la secundaria y se llamaba Viste, así con signos, ¿viste? Con signos de pregunta. Y hoy es muy tierno de recordar lo que planteaba, ¿no es cierto?
respecto al capitalismo, el autoritarismo, los padres, en fin, los profesores, en fin, una cosa muy elemental, digamos, que hoy no asustaría a nadie, pero en aquel momento fue terrible. Los pibes fueron presos con una pistola en la cabeza, fuimos perseguidos en la calle por tipos con anteojos, digamos, fue toda una historia, pero se ve que esa metodología, y yo siempre la voy a reivindicar, esa metodología de trabajar la conciencia de la gente, de trabajar nuestra propia conciencia, el conocimiento, la comunicación de lo que ocurrió, va a ocurrir y la toma de decisiones conjuntas, donde tiene mucho que ver la comunicación, me parece que es lo que garantiza que un proceso nunca termine, pese a, ¿no es cierto?, inclusive pese a los golpes.